Bienvenidos a este episodio. Hoy resolveremos dos casos clásicos de físico-química farmacéutica: el ángulo de contacto en colirios oftálmicos y la ecuación de Gibbs aplicada en un tensioactivo. Ambos fenómenos ocurren en la interfaz entre dos fases, y entender este comportamiento es clave para diseñar formas farmacéuticas estables y eficientes. Entonces vamos directo al análisis. Se midió la tensión superficial de un tensioactivo no iónico a distintas concentraciones, a 0.001 mol por litro con 71 mN por metro, a 0.002 mol por litro con 63 mN por metro, a 0.005 mol por litro con 57 mN por metro, a 0.01 mol por litro con 49 mililitros por metro y a 0.02 mol por litro y 41 mililitros por metro. Luego de esto, al graficar tensión superficial contra concentración, la curva desciende de forma sostenida y sin cambios bruscos en este rango. Esto se analiza con la isoterma de absorción de Gibbs, que dice que el exceso superficial gamma es igual a menos 1 sobre RT, multiplicado por la pendiente de la tensión superficial respecto a la concentración, donde R es la constante de los gases y T la temperatura absoluta. Ahora vamos a calcular la pendiente experimental, que nosotros tomamos dos datos, entre 0.001 y 0.002 mol por litro, y que nos ha salido 0.500. Entre 0.01 y 0.02 mol nos salió menos 800, que resultan los dos negativos, aunque de menor magnitud por la tensión, ya que varía menos por la unidad. Físicamente esto no tiene sentido, ya que a mayor concentración mayor debería ser el tensioactivo. Las moléculas se acumulan en la interfase aire-líquido y más baja la tensión superficial. Como la pendiente es negativa y la fórmula se multiplica por signo negativo, el gamma resulta ser positivo, por lo que indica la absorción positiva. El tensioactivo prefiere ubicarse en la interfase antes que quedarse disuelto en el seno del líquido. Conforme sube la concentración, gamma crece rápido al inicio porque las moléculas migran o acomodarse en la interfase. Luego se forma una monocapa compacta orientada con la cabeza polar hacia el agua y la cola polar hacia el aire. Gamma llega a su punto máximo y se vuelve constante. De ahí en adelante las moléculas sobrantes ya no se acumulan más en la superficie, sino que se agrupan en el seno del líquido formando mezclas. Ese punto es la concentración micelar crítica o MCC. Es un dato clave para saber cuánto tensioactivo usar sin desperdiciar ni generar mezclas innecesarias. Esto es esencial en emulsiones farmacéuticas. Tensioactivos como el TUAN 80 o la lecitina se acumulan en la interfase entre la fase acuosa y la oleosa, reducen la tensión interfacial, favorecen la formación de microgotas durante la agitación y evitan la coalescencia, es decir, que las gotas pequeñas se junten y separen las fases con el tiempo. Así se logra la estabilidad física y se prolonga la vida útil de cremas, lociones, pomadas y emulsiones parenterales, que son formulaciones muy sensibles a la separación de fases. En resumen, el ángulo de contacto nos explica por qué un colilio aumenta mejor y dura más, y la ecuación de Gibbs nos explica cómo un tensioactivo estabiliza en emulsión, acumulándose. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante de química física, los fenómenos interfaciales y de superficie. Específicamente vamos a hablar de los casos de adhesión y de cohesión. Y bueno, comenzamos. Cuando dos fases entran en contacto, por ejemplo, un líquido y una superficie sólida. Estas van a generar interacciones moleculares que van a determinar cómo este líquido se va a comportar, si se extiende, si forma gotas o si moja bien la superficie o la rechaza. Y todo esto se explica a través de dos fuerzas clave: la cohesión, que son las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de un mismo líquido entre sí, y la adhesión, que son las fuerzas de atracción entre el líquido y la superficie con la que está en contacto. La relación entre estas dos fuerzas es justamente lo que va a determinar el ángulo de contacto, el cual es un parámetro que nos dice qué tan bien se humecta una superficie.
Y esto no es solo una teoría, sino que también tiene aplicaciones súper útiles. Por ejemplo, en el desarrollo de formulaciones oftálmicas, donde la capacidad de un colirio para humectar y adherirse a la córnea depende exactamente de este balance entre la adhesión y la cohesión. Y justamente para aterrizar todo esto, vamos a resolver un ejercicio donde comparamos dos formulaciones oftálmicas con distintos ángulos de contacto y vamos a analizar cuál humecta mejor, cuál tiene mayor biodisponibilidad y por qué todo esto explicado desde las fuerzas interfaciales. Así que vámonos con el ejercicio. Bueno, ahora continuamos con el ejercicio número 8, el cual tiene que ver con el diseño de un colirio. ¿Y qué es lo que es un colirio para nosotros? Bueno, un colirio es una sustancia química que nos asegura la eficacia de un medicamento, en este caso para el ojo. Bueno, tenemos dos formulaciones. Tenemos la formulación A, que tiene un ángulo de contacto de 70 grados, y la formulación B, que tiene un ángulo de contacto de 18 grados. Y bueno, el tiempo de permanencia de estas sustancias es bastante diferente. Por ejemplo, en el caso de la formulación A, tenemos que dura 5 minutos y en la formulación B dura 13. Bueno, y ahora continuamos con la pregunta. ¿Cuál de estas dos formulaciones humecta mejor la córnea? Bueno, en este caso la respuesta sería la formulación B, porque la humectabilidad es inversamente proporcional al ángulo de contacto. Cuando tenemos un ángulo de contacto que es menor a 90 grados, presenta una mayor afinidad, y cuando tenemos un ángulo cercano a cero, presenta una mayor capacidad de extenderse uniformemente sobre una superficie biológica. Continuando con las preguntas, ahora vamos a responderla de aquí, que nos dice, ¿cuál tendrá mayor biodisponibilidad? En este caso, la respuesta correcta es B. ¿Y por qué? Porque permanece más del doble de tiempo que el A. Y el principio activo aquí tendría más tiempo para absorberse a través de los tejidos oculares. Para poder explicarles mediante adhesión y cohesión, primero debemos saber esto que es fundamental. ¿Cuáles son las fuerzas de cohesión o qué es? En este caso nos dice que son fuerzas intramoleculares de atracción, que unen a moléculas de una misma sustancia. Bueno, ahora para explicar qué son fuerzas de adhesión, se podría decir que es lo contrario a las fuerzas de cohesión. ¿Y por qué? Porque las fuerzas de adhesión nos dicen que son fuerzas de atracción, pero entre moléculas de sustancias diferentes. Con lo que les mencioné anteriormente, ahora sí podemos pasar a la explicación mediante adhesión y cohesión. Empezamos con la formulación A. Las fuerzas de cohesión son altas, ya que el líquido prefiere mantenerse unido a sí mismo, formando una solución más esférica que no se extiende bien y se elimina rápido, o sea, en 5 minutos. Ahora, con la formulación B, las fuerzas de cohesión entre el colirio y la córnea son muy superiores a las fuerzas de cohesión internas del líquido. Esto hace que la gota se colapse y se pegue extendiéndose sobre el tejido epitelial. Por lo tanto, tiene una excelente humectación y un tiempo más prolongado de permanencia. Y esto fue todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en una próxima edición. Bye.